sin tiempo. Ya no tengo tiempo, creía que siempre lo tendría, pero al final todo empieza a parecer lejano e inalcanzable, y nada de lo que haga llegará a oídos de quien ahora sé, es lo más importante para mí, mi hijo. Él es lo más importante en mi vida, sé que me he dado cuenta demasiado tarde, y sé que no puedo detener el tiempo o regresarlo para dedicárselo. Admito que traté de darle todo, menos lo que ahora sé que realmente necesitaba, mi tiempo. Y hoy postrada en esta cama de hospital me es tan obvio. Quiero decirle que me equivoqué, pero sus visitas han sido solo un compromiso. Su padre lo obliga a venir a verme, sé que él insiste para que mi hijo venga. Sé que ha comenzado su carrera laboral y eso lo mantiene ocupado gran parte del tiempo, aún así, hace caso a su padre y viene a verme. Desearía poder decirle esto, que me escuche, pero cada vez que lo veo, se ve absorto por sus propios problemas. Me propuse hacerlo hoy, hablar y decirnos más que meras formalidades. No ha resultado, traté de hacerle plática, pero por más que intentaba, él solo respondía sí o no, y volvía a su revista, o alternaba la vista entre el reloj y la ventana. No se me ocurre qué más pueda hacer en esta situación, si tan solo me escuchara de verdad, le diría tanto a mi querido hijo. Los médicos me recomendaron moverme, así podré recuperarme más rápido, quieren darme de alta para atender y dedicar su tiempo al siguiente paciente, lo sé, he recorrido este sendero tantas veces pero desde el otro lado. La premura, la rapidez, la inmediatez, todo se mueve con precisa armonía, médicos, enfermeras y demás personal tienen sus horarios marcados por el silencioso y rítmico tic-tac del lugar. Miro todo el orden, aquí no debe haber nada fuera de lugar, todo debe estar estructurado y ordenado, nada etiquetado erróneamente o sería catastrófico. Lentamente llego unos pasos más allá del área de las camas exhausta, busco donde sentarme para recuperar el aliento. Sentada, aún entre algunos pocos visitantes, noto ese contagio que da el hospital, la sobriedad de la construcción infecta a los visitantes también, a todos o a la gran mayoría, ya que hay una persona que no sigue el patrón. Una mujer joven, sentada en posición de loto con los pies sobre la banca, su vestimenta no es muy sobria y tampoco parece combinar. Su pelirroja y alborotada melena junto a las pulseras en sus muñecas la hacen destacar en un lugar así, su anillo grueso y amarillo brillante en su dedo medio llama la atención. Mientras la veo sosteniendo el periódico, ella deja doblar la parte superior. Me mira y sonríe. Al igual que yo la he juzgado, ella lo ha hecho conmigo en un instante, aparta el diario, rompe su posición, se levanta y se dirige hacia mí. Hola, me llamo Siv. Dice estirando la mano. Trato de extender mi mano también, pero sus ojos de diferente color cada uno me hacen reaccionar más lento, mientras mi mente le da nombre a su condición. Heterocromía, persona con ojos de diferente color, condición genética o consecuencia de una enfermedad o lesión, con un porcentaje de un 1% sobre la población mundial. Más datos llenan mi cerebro, hasta que termino de analizarla y al fin estrecho su mano. Ella sacude su mano un par de veces y de inmediato se pone a mi lado. Me dice que es reportera y está buscando gente que entrevistar, agrega que si me puede hacer unas preguntas. Tengo tiempo. Aunque no mucho en términos de vida, pienso. Excelente. Sib saca de uno de sus bolsillos una libreta pequeña, luego toma el bolígrafo que lleva sobre su oreja. Comienza con unas preguntas básicas y comunes. No todos son preguntas, ella habla en parte para establecer el contexto de la pregunta, me doy cuenta de ello después de que lo hace por tercera vez. Durante la charla Sib trata de aclararse la garganta, como no lo logra, se levanta y habla con otro visitante que está relativamente cerca de nosotras. Hola. ¿Le importaría prestarme un poco de dinero para comprarme una soda? Estoy cuidando a mi tía, mis cosas están en su cama, no puedo dejarla sola y tampoco me puede acompañar, como ve, ella no puede andar muy bien. El visitante apenas nos dedica una mirada y le da un billete a Sib, con el que compra su soda y vuelve conmigo.
Mentir y manipular a las personas que se encuentran en situaciones delicadas no es correcto. Sib da un trago a su bebida. Si es un reproche porque yo tengo una soda y tú no, es por tu salud. En cuanto a lo de aprovecharme, él está por recibir una muy buena noticia que hará que se le olvide que me dio dinero. La miro con desconcierto. La entrevista continúa por unos minutos más. Cuando se da por satisfecha, Sib cierra su libretita y coloca de vuelta el bolígrafo sobre su oreja. Se levanta y despide diciendo que si tiene más preguntas volverá. Yo asiento, ella se marcha y me parece raro que no haya preguntado el número de mi cama, pero más me parece raro que, tal como dijo, el visitante después de hablar con un médico luce aliviado y feliz. Ese suceso me asombra. Desde la entrada del pabellón una enfermera me hace señas, es hora de volver a mi cama. Lentamente avanzo, mi cabeza no para de darle vueltas al asunto, no es racional, no hay forma de que Sib supiera que eso pasaría. Por la tarde recibo la visita de mi esposo, me cuenta su día. Sé que me nota extraña, pero también sé que si yo no hablo, él no preguntará, por el momento deseo tener ese pensamiento para mí. La noche es incómoda, hay muchos bips resonando por todos lados, es curioso, cuando yo ejercía no les prestaba atención a esos sonidos, para mí no significaban nada a menos que cambiaran de repente. Al día siguiente vuelvo a repetir mi rutina, esta vez no veo a Sib, o eso creo, ya que en una de mis rondas veo a una persona de intendencia, limpia mientras lleva su propio ritmo, incluso parece que tararea una canción. Sib. Pregunto, interrumpiéndola. Sí. Hola, doctora. ¿Trabajando en su recuperación? Bien por usted, así pronto mejorará. ¿Qué haces aquí? Limpiando. ¿Qué no lo estoy haciendo bien? Ella mira el camino que ya ha limpiado. No es eso, ¿no se supone que eres reportera? Y conserje, y enfermera y doctora si se requiere. Dice Sib, divertida. No es posible, esto. ¿Lo deben de saber a la brevedad en la administración? Eso es lo que ibas a decir. Dice Sib adelantándose a mis palabras. Relájate, doctora, todo está bien, si lo deseas podemos seguir con la entrevista. No, informaré de esto inmediatamente. Está bien, hazlo, pero ya sabes a dónde te ha llevado seguir siempre las reglas. ¿Qué dices? ¿Cómo sabes? Las preguntas las debe hacer la conserje reportera, o sea yo. Trato de regresar a mi cama. Mientras Sib me sigue trato de pensar, debo informar esto, pero ¿qué lograría? Por otro lado, recuerdo lo del día anterior, quiero saciar esa curiosidad. Me detengo en mi cama y recupero el aliento. Guardaré el secreto si respondes una pregunta. Le digo amenazante. Igual no dirás nada, pero me interesa tu pregunta, adelante doctora. ¿Cómo supiste lo de ayer? Que el visitante recibiría buenas noticias. Sib, piensa un poco antes de contestar. Sib administrativa, estaba revisando algunos expedientes días antes, y ayer Sib reportera, en recepción se formó detrás del visitante, así que cuando fue mi turno al registrarme, pude ver a qué médico vería. Recordé que el expediente fue uno de los que revisé, dicho expediente describía la mejora de la paciente, luego cuando lo vi, lo recordé y como no estaba feliz supuse que aún no recibía la noticia y solo era cuestión de tiempo. ¿Cómo entraste? ¿Cómo supiste? ¿Y cómo hablaste con el médico? Solo una pregunta, ¿recuerdas? Ahora debo continuar, estos pisos no se limpiarán solos, pero descuida, vendré a visitarte después. Saludos a tu familia. Hoy viene tu esposo, ¿cierto? Yo no respondí, pues lo que me había dicho solo planteaba más dudas. No había caído en cuenta, pero hoy vendría mi hijo, Sib se había equivocado, o eso creía, ya que por la tarde me sorprendió ver a mi esposo, se excusó por mi hijo diciendo que había tenido un compromiso inesperado. Emergencia médica, le decía yo. Mi esposo me preguntó por mi estado, dijo que aunque parecía mejorar, me notaba pensativa.
Él no esperaba respuesta alguna, pues yo no había dado pie a hablar de eso, pero en su lugar le dije que estaba así porque había algo que me incomodaba con respecto a la seguridad del lugar. Él sin más dijo que hablaría para ver si se podía hacer algo. Al día siguiente me noté más vigorosa, mis recorridos fueron más largos, sé que varias personas me vieron por áreas en las que no debía estar, pero como me conocían no me dijeron nada. Yo buscaba a Sib, pero no la vi por ningún lado. Mi sorpresa fue que tal como dijo, se hizo presente ahora vestida como enfermera, hablaba con propiedad y hacía todo lo que las otras enfermeras hacían. Estaba a punto de reprocharle cómo supo que mi esposo estaría ayer, pero en eso llegó mi hijo. Sib lo saludó y él respondió educadamente, luego preguntó sobre mi estado. Sib se tomó el tiempo para explicárselo. Eso contrastó con mi trato hacia las enfermeras. Cuando yo era la doctora a cargo, solo daba órdenes y sabía que éstas no podían ser cuestionadas. Ahora veía a mi hijo preguntando a una enfermera. No, Sib no es una enfermera, aún así, se desempeña como una, y muy eficiente. Me cae de sorpresa lo que propone Sib. Hablar con la paciente le ayudará a mejorar, no tiene que ser de su condición, pero sí que hable de cualquier cosa. Entiendo, haré lo posible, gracias enfermera. Inténtelo y no se preocupe, estamos aquí para ayudarlos. Sib terminó de hablar y se retiró. Mi hijo me miró y por primera vez desde hacía mucho tiempo sostuvo su mirada en mí por más de unos segundos. ¿Y de qué quieres hablar?, preguntó mi hijo. De ti, quiero saber de ti, hijo. Yo estoy bien, el trabajo es laborioso, y bueno, cuando vengo sé que mi día será más difícil. Creo que te estoy causando problemas. Lo tengo bajo control, no te preocupes. Hablamos por un poco más de tiempo. Fue poco, lo reconozco, pero fue más que todas las veces anteriores. Ahora lo entiendo, no podré hacer llegar mis sentimientos a mi hijo como yo deseaba. Me siento frustrada y se me acaba el tiempo. Mi recuperación, como dijeron los otros médicos y como yo misma evalué, la podía seguir en casa, es decir que puedo dejar este hospital. No me emociona mucho dejar este lugar, en casa tengo sentimientos encontrados. Ya que sé que nunca podrá ser como antes, ahora mi casa será mi nueva cárcel y mi habitación, mi nueva celda. Aún así, mi esposo y mi hijo vinieron por mí, les agradecí. De camino iba pensando cuánto tiempo pasé en el edificio que ahora dejaría de frecuentar. La llegada a casa no fue tan mala, al parecer en mi ausencia reacomodaron y adecuaron partes de la casa para que yo pueda estar mejor. Adiós escaleras, debido a la fatiga, al menos hasta que me recupere. Debieron haber dicho, si es que me recupero. Mi esposo se encarga de seguir al pie de la letra las recomendaciones de los médicos. Ahora pienso que algunas indicaciones que damos son innecesarias, otras precarias, o confusas. Mi esposo me ha preguntado un par de ocasiones tratando de entender algunas. Creo que algo bueno es que puedo salir de casa, al menos al jardín del frente y sentir un poco el aire. Una de esas veces, volví a ver a Sib, me saludó cándidamente mientras se acercaba a mí. ¿Cómo te sientes, doctora? ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo? Leí expedientes, ¿recuerdas? Además tú siendo una eminencia eres popular y varias personas saben dónde vives, solo es cuestión de preguntar a las personas correctas. Estaba a punto de llamar a mi esposo cuando él salió y saludó alegremente a Sib, y la invitó a pasar. Yo de inmediato pregunté. ¿Qué significa esto? ¿Acaso la conoces? Sí, coincidimos muchas veces en el hospital, hasta que comenzamos a hablarnos. A veces hablar con alguien que ha pasado por un suceso como el que estás viviendo ayuda a sobrellevarlo mejor. Cuando te dieron de alta la invité a venir. Sib entró, mi esposo la atendió y se pusieron a platicar mientras yo seguía con mi precaria recuperación. Caminaba y escuchaba cómo mi esposo hablaba plácidamente con Sib, le contaba de cómo se sentía y qué pensaba. Le agradeció la buena idea de adecuar el lugar para mi mejor estadía. Sib asentía y de reojo me miraba, parecía divertirse ante la situación de volverme loca.
Sin embargo, creo que a razón de eso pude dejar de pensar en mi situación para enfocarme en Sib, quién era y qué es lo que quería, por qué tanto apego a mí y a mi esposo. Esos pensamientos pasaban por mi cabeza, mientras ellos seguían hablando, entonces escuché algo que llamó mi atención. Sabes, aprovechando lo de la remodelación, hay algunas cosas de las que me gustaría deshacerme. Esa mesita creo que ahora estorba, igual que esos bancos, y esa consola de discos, es de mi hijo, pero ya no la usa. Ni siquiera pasa tiempo aquí. Con lo que le gustaba la música antes, tanto insistió en que le compráramos este armatoste, lo usaba diario. Recuerdo su emoción cuando conseguía o compraba un nuevo disco, veía la funda, la palpaba. Luego cuidadosamente sacaba el disco y manteniendo ese cuidado lo colocaba en la consola, ajustaba los botones del sonido, lo revisaba 2 veces, antes de poner la aguja sobre el disco. Entonces se sentaba en el sillón y permanecía quieto, la primera vez que lo escuchaba. Después, si volvía a escuchar el disco, llevaba el ritmo dando palmaditas con la mano o también lo hacía con el pie. Dijo mi esposo recordando melancólico. Yo te puedo ayudar, ya lo sabes, pero si es un recuerdo, sugiero que te lo pienses bien. Dijo Sib. Sí, tienes razón, por el momento la dejaré en su lugar. Escuchar esa conversación me hizo recordar esas ocasiones en las que, tal como dijo mi esposo, nuestro hijo se llegó a enajenar con aquel aparato. Incluso recuerdo haberle reprochado que era obsesivo y no tenía futuro aquello. Y era un gasto inútil comprar tantos discos. Al final creo que terminó aceptándolo, dejó aquello y se dedicó a estudiar. Y así terminaron los días de llegar a casa y escuchar el tema de novedad. Después de que se fue Sib, el tema me seguía dando vueltas en la cabeza. Mi esposo me dejó para hacer sus cosas y yo, tal vez por curiosidad o por hastío, me puse a revisar la consola, la conecté. Pero antes de usarla, mientras esperaba a que se calentara, comencé a revisar algunos de los discos que guardó mi hijo. Tenía un gran repertorio. Me pregunté qué tanto tiempo le había dedicado a formar su colección, y que por unas palabras mías la terminó abandonando. Mis dedos torpes dejaron caer un disco del cual salió una nota. Tenía unos versos escritos, que al reproducir el disco, era parte de lo que decía. Eso me llevó a ver más discos. Todos, sin excepción, tenían alguna anotación. Qué meticuloso fue al hacer esto. Incluso en algunos llegó a escribir qué pista lo hacía sentir de cierto modo. Esa tarde dejé olvidado mi padecimiento por completo. Al día siguiente mi esposo me preguntó si seguiría trasteando con la consola o si ya la podía sacar de la casa. Yo casi me dejo desfallecer, y enérgicamente, le dije que no podía hacer eso. Él respondió con un de acuerdo y, como siempre hacía cuando yo me sobresaltaba, buscaba salir de mi foco y ocuparse de otra cosa. No sé por qué, pero yo me di cuenta que mi comportamiento no fue el adecuado. Quise detenerlo, pero no me pude mover ni hablar tampoco. Pasé el resto del día abriendo cada disco, escuchándolo y leyendo las notas. Creía que leerlas me ayudaría a entender más a mi hijo. Conforme iban cambiando los géneros y épocas, lo hacían sus escritos. Al final encontré una relación, pista o indicio. En muchas de las notas, mencionaba la palabra LAF. Pensé que sería un acrónimo, o alguna palabra de moda en ese entonces. Comencé a tomar nota. Pensé que si me documentaba y estudiaba todo aquello me permitiría comprender mejor a mi hijo. Y por fin decirle lo que yo deseaba. Solo esperaba tener el tiempo suficiente para llegar a hacerlo. La recopilación no me llevó más de 3 días, y ordenar y categorizar un día más. Como parte de mi investigación también incluyó el escuchar los discos. La casa de nueva cuenta se llenaba de música. Adicional a eso hice una lista de los temas que a mí me gustaban, y los que incluso a mi esposo también le gustaban. Claro que algunas me traían recuerdos, así que yo también comencé a plasmar algunos pensamientos. Al principio frases cortas, pero con el pasar de los días, las frases se fueron alargando. Terminé mi análisis y compendio. Estaba de malas porque mi investigación no avanzaba.
ya que no podía encontrar qué significaba para mi hijo la palabra love. Mi escritorio que hice bajar del estudio, estaba ahora lleno de papeles y demás anotaciones sobre las frases de mi hijo, las mías y las pistas de nuestros gustos. Ese mal día, Sib llegó a hablar con mi esposo sobre lo que había pasado con los muebles que se había llevado. Sib también se tomó tiempo para hablar conmigo. Una investigación importante, dijo Sib interesada. Calla, impostora, si permito que estés aquí es porque al parecer mi esposo te tiene aprecio, solo por eso. Veo que estás frustrada, doctora, no deberías de desquitarte así. ¿Qué te parece si te ayudo? ¿Cómo es que podrías ayudarme? Soy una reportera, ¿recuerdas? Investigo cosas. Dudo que realmente seas una reportera, hasta donde sé, no eres nada de lo anterior. Mejor deberías de explicar cómo es que pudiste andar en el hospital suplantando a tantas personas y nadie se dio cuenta. ¿En serio no lo has deducido, doctora? Sib sacó de su bolso un diario arrugado, me lo entregó señalando un artículo titulado, Los roles que se deben cumplir en un hospital. El reportaje mencionaba algunas de las actividades y responsabilidades que se debían cumplir en un hospital. Aunque más se enfocaba en las relaciones entre los diferentes integrantes y cómo la jerarquía a veces limitaba el buen entendimiento. Yo lo escribí, y para eso, con los debidos permisos y bajo la supervisión adecuada pude fungir en cada uno de los roles. Ahora todo suena lógico. Dije tranquilizándome, ya que eso despejaba todas las dudas. En lo personal me gustaba más cuando pensabas que era mágico. Creo que te falta recuperar esa capacidad de asombro, doctora. En fin, siguiendo tu lógica con respecto a tu investigación y por el poco tiempo que tienes te ayudaré. Es cierto que la fe es la pieza clave, pero no es un algo, es una persona. Cuando sepas cómo proceder, pídele a tu esposo que me llame. Hasta entonces y porque sé que no te gusta que te ayuden, solo me mantendré al margen, aunque doctora, pedir ayuda no es de débiles. Yo me frustré por no deducirlo de Sib en el hospital, me enojé por no pensar lo suficiente sobre Laf y me sorprendí por las últimas palabras de Sib. Debo reconocer, se le da muy bien leer a las personas. Sin embargo, lo importante ahora es investigar sobre Laf, podría preguntarle a mi hijo, pero entonces él se pondría a la defensiva y se cerraría más. Tocaba indagar por otro lado, ahora me tendría que sumergir en el pasado de mi hijo, cosa que no hice en su tiempo. Comencé a recabar información, esta vez la agrupé por año, me enfoqué en el año en que precisamente mi hijo había hecho las anotaciones sobre Laf. Haciendo memoria y preguntándole a mi esposo logré asociar el año y los sucesos. En ese tiempo mi hijo tuvo excursiones, viajes, parece que fue cuando más activo estuvo. Después de eso, ya no hubo más anotaciones, ni menciones, y fue cuando para mí, entró en cordura. Lo dejó todo y se enfocó en sus estudios. Me pregunto, ¿qué pasó? He investigado más, pero he llegado a un callejón, además mi recuperación no avanza como lo esperaba, sabía que esto pasaría, mi recaída está próxima, lo sé, y también sé que es hora de pedir ayuda. Sin más le pedí a mi esposo que invitara a Sib para hablar con ella, mi esposo sorprendido y un poco impactado, titubeó, pero aceptó, y después de contactarla me dijo que al día siguiente vendría a vernos por la mañana. Sib llegó impuntual, pero de alguna forma fue mejor así, porque no fue una buena mañana para mí. Cuando ella llegó le pedí a mi esposo que me dejara hablar con Sib a solas, mi esposo como siempre, aceptó y nos dejó. Bien, hasta aquí he llegado. ¿Qué me hace falta para comprender? Una historia, doctora, donde tú eres la villana. ¿Quieres escucharla? Los primeros sentimientos de rechazo que tuve al conocer a Sib, se hicieron presentes de nuevo cuando ella dijo que la villana había sido yo, pero deseaba saber, así que me tranquilicé y asentí. Sib comenzó su narración, en efecto en esa historia yo era la villana, yo fui la que se podría decir despedazó los sueños de mi hijo. Vi los hechos desde otro punto, ya que en aquel entonces creí que era lo correcto, y ahora viéndolo con los ojos de una enferma en el último tramo de su vida,
Me doy cuenta que había espacio para que él hiciera lo que deseaba y aún así cumplir con las responsabilidades que le imponía, pero yo no permití eso, lo absorbí y lo marchité. Lo hice miserable y ahora está haciendo algo que no le agrada. Y bien, doctora, ahora que parece que lo entiendes. ¿Qué harás? Quiero arreglarlo un poco, no quiero irme sabiendo el daño que le provoqué a mi hijo. Me agrada escuchar eso. ¿Tienes idea de cómo hacerlo? Creo que hablar con él y explicarle no sirve, ya lo intenté una vez en el hospital, él ya no cree en lo que le digo. Pero no es la única opción, doctora, de hecho, ya llevas una parte hecha. Sí, señaló las hojas de mi investigación. Ahora lo entiendes mejor, si decirle lo que sientes no influye en él, usa su lenguaje. Pero yo no sé. Yo te puedo ayudar, solo si estás dispuesta a abrirte, sentir todas las emociones. Tú debes escribir desde el corazón y yo me ocuparé de traducirlo, y luego se lo haremos llegar a tu hijo. Trataré. No tienes tiempo para tratar. Doctora, esto es como tu disciplina, la que llevaste a cabo por tantos años, debes hacerlo bien y a la primera, no hay más. Está bien, lo haré. Esa noche comencé a escribir, no como médico, ni con lógica. Dejé que mis pensamientos fluyeran al igual que mi mano, siento que plasmé todo, no me guardé nada, por muy íntimo y personal que fuera, aun y con un poco de pena, lo escribí. No sé por qué, pero hacer eso me liberó un poco, sé que no puedo remediarlo, pero escribir es un escalón que me sirve para avanzar. Tal como lo prometió Sib, tomó todo lo que escribí y se ocupó de ello, los días pasaron, mi salud decayó nuevamente, el deterioro fue progresivo, aunque más lento de lo previsto. Se me ofreció volver al hospital, pero yo sabía que si ingresaba a ese lugar, esta vez ya no saldría, así que me negué. A mi esposo le dijeron los cuidados que yo necesitaba a partir de ahora. Pensar en la propia mortalidad afecta a cualquiera, me llevó algún tiempo hacerme a la idea, incluso cuando yo creí que ya lo había asumido, me volvió a invadir aquel miedo. No quiero, aún no. En mi momento de mayor fragilidad, Sib vino a verme, me costaba trabajo respirar y más hablar, Sib lucía igual que el primer día que la vi. Está listo, doctora, tus sentimientos han sido escuchados. Sabes, tu hijo tendrá una gran responsabilidad, que viene en camino y que le llenará de gozo, alegría y tristeza. Él también me dio estos sentimientos para ti. Sib sostenía un disco en sus manos, ya que al igual que tú, él no puede expresarlos con palabras. Yo me sorprendí. Sabes, doctora, esto no fue para él, esto fue para ti, es para que te vayas sin remordimientos y en paz. Yo solo abrí los ojos en señal de sorpresa. Yo decidí hacerme cargo de ti, doctora, y ahora te puedo decir que lo hiciste bien, ya no hay nada de qué arrepentirse, has expiado tus culpas, por fin lograste llegar al corazón de tu hijo. Aunque cuando exhales tu último aliento ellos no estarán contigo, no estarás sola. ¿Qué cómo lo sé? Es un poco de magia, doctora. Nadie debe dejar este mundo sin tener un poco de asombro. Ahora escucha los bellos sentimientos de tu hijo. Dijo Sib, reproduciendo el disco en la consola y volviendo a mi lado para sostener mi frágil mano.